Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy es el dedicado a los mentores. 15 de mayo, Día del Maestro. Y por aquí navegando en la red pude encontrarme algunas frases realmente significativas, las cuales me parecen interesantes y quiero compartirlas con ustedes. Pues bien, algunas de ellas estas son. Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. Esto lo dijo Aristóteles. Una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Benjamin Franklin. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Lo dijo Nelson Mandela. El educado difiere del no educado tanto como el vivo difiere del muerto. Aristóteles. La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos. Lewis. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. John Dewey. La educación es el movimiento de la oscuridad a la luz. Alan Bloom. La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. William Butler Yeats. Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer. Anthony J. de Angelo. La única persona que está educada es la que ha aprendido cómo aprender y cambiar. Carl Rogers. La educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad. George Washington. La meta de la educación es el avance en el conocimiento y la diseminación de la verdad. John F. Kennedy. La educación es nuestro pasaporte para el futuro porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Malcolm X. Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. Margaret Mead. La filosofía del aula es una generación, será la filosofía del gobierno en la siguiente. Abraham Lincoln. Nunca he dejado mis estudios interfieran con mi educación. Mark Twain. Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Albert Einstein. El que ama la lectura tiene todo a su alcance. William Goldwyn. Sea cual sea el costo de nuestras librerías, el precio es económico comparado con el de una nación ignorante. Walter Cronkite. La educación es el mejor amigo. Una persona educada es respetada en todas partes. La educación supera la belleza y la juventud. Chanakya. El propósito general de la educación es convertir espejos en ventanas. Sidney J. Harris. El único fracaso verdadero en la vida es no aprender de ella. Anthony de Angelo. Y así muchísimas más que podemos seguir leyendo y vamos a ver algo atrás. El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Ándele. Agustín de Hipona. Siempre eres un estudiante, nunca un maestro. Tienes que seguir hacia adelante. Conrad Hall. La educación es la habilidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder tu calma o tu autoestima. Robert Frost. El aprendizaje no se consigue por casualidad, se debe buscar con ardor y diligencia. Abigail Adams. La educación es un descubrimiento progresivo de nuestra propia ignorancia. Will Durant. Muchísimas más. El ser humano no alcanza sus cotas más altas hasta que está educado. Horace Mann. No hay escuela igual
que un hogar decente y no hay maestro igual que un padre virtuoso. Mahatma Gandhi. La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado. Skinner. Las buenas preguntas superan las respuestas fáciles. Paul Samuelson. La educación genera esperanza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Confucio. La sabiduría no es producto de la escolarización, sino de un intento a lo largo de la vida de adquirirla. Albert Einstein. Lo que la escultura es a un bloque de mármol, la educación es para el alma. Joseph Addison. El estudio sin deseo estropea la memoria y no retiene nada de lo que toma. Leonardo da Vinci. El hombre es lo que lee. Joseph Brodsky. ¿Qué les puedo decir, amigos? Tantas cosas se pueden decir de la educación. Y en los momentos actuales me pongo a reflexionar que en nuestro país vivimos no solamente una crisis educativa, sino también una crisis que proviene de la parte económica, de la parte política, y que la educación que muestra nuestro pueblo es precisamente reflejo de todas esas asimetrías que se dan a nivel macro, es decir, arriba, y que acá en lo cotidiano se traducen en inseguridad, en pobreza, en ignorancia, en contaminación del medio ambiente, en corrupción. Y en estos momentos, amigos, que estamos viviendo en nuestro país, nos es difícil de veras decir que estamos bien. Y es que hace falta más educación. Y falta más educación porque no se le ha invertido. Hace falta capacitación en los docentes. Pero también los docentes ocupan precisamente de eso, de capacitación. Ocupan fortalecer también el amor por los alumnos, por su trabajo. ¿Sí? De hecho, ser docente es un privilegio. En muchos países, como Finlandia y varios más de Europa, es un privilegio ser docente, ser maestro. En nuestro país, por desgracia, no hay esa opinión ya. La imagen aquella del maestro ya en la actualidad no existe, ya pasó. Hoy el maestro, los docentes son fruto de una crisis educativa que ha ido más allá de lo cotidiano. Y es necesario fortalecer por todas esas situaciones nuestro sistema educativo de tal forma que contemple la capacitación de los docentes, pero también es imperativo que se formulen nuevas currículas, pensar cuál es educando el tipo de ser humano que queremos crear. Es decir, ¿cuál es el mexicano que responda a las necesidades del presente y del futuro?
que se traduzcan en que tengamos un país más justo, más educado, más seguro, más próspero, una patria más amorosa. Porque ¿de qué sirve que seamos cultos si eso no se traduce en una justicia social? Si no se traduce en que haya seguridad, si no se traduce en que tengamos alumnos que den lo mejor de sí. No ese tipo de alumnos que pudiéramos creer nosotros que van a vivir de los demás. Claro que todos ocupamos comer, pero hay que entender una cosa. No nada más vamos a comer, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a rendir, vamos a dar de nosotros mismos. Y no ser vividores de una chamba, de un trabajo. De ahí entonces el imperativo de que necesitamos una nueva currícula, un nuevo diseño curricular que permita la transformación educativa. Los tiempos ahorita ameritan todo eso. Es necesario articular esfuerzos, tanto las instituciones educativas, el gobierno, claro, los padres de familia, los alumnos, y convertir a las escuelas en centros de investigación, en verdaderos laboratorios, donde se enseñe ciencia, donde los maestros se sacudan de todas esas malas herencias, de todo eso que el sistema les ha dejado y que la educación está así. Necesitamos aspirar a una verdadera transformación educativa que eleve no solo la educación, sino la productividad, que eleve el nivel de conciencia, de compromiso con los alumnos, con los padres de familia y con la propia sociedad. Un compromiso que se traduzca precisamente en una mejora sustancial, en propuestas que sean realmente viables para que este país sea mejor. Porque no podemos tener un país mejor con las escuelas en las condiciones en que se encuentran. Digamos que las escuelas, ¿en qué condiciones se encuentran? A ver, vean ustedes. Tenemos escuelas, las escuelas en México. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Sí? En México, más de 100.000 niños estudian en condiciones precarias. Las escuelas están repletas de salones deficientes que dificultan una buena enseñanza para niños que comienzan a aprender. Jessica Cermeño, desde Ciudad de México, tiene este sombrío panorama que ahora no se vislumbra solución por el enfrentamiento entre maestros que se oponen a plástico o madera. Planteles escolares sin baños. En esas condiciones estudian alrededor de 100.000 niños mexicanos, según las autoridades, como en esta escuela en Oaxaca, cuyas paredes son de carrizo, las puertas y los techos de lámina y el piso de tierra. Cuando hace mucho frío, tenemos mucho frío, pues, y cuando hace calor, pues el techo hace mucho ruido y le entra mucho calor. Cuando llueve, igual nos mojamos. Por eso es injusto eso que hace la autoridad. Ahorita que estamos en verano, mucha calor, las láminas, los niños se sofocan. Este especialista en el sector educativo asegura que la infraestructura escolar en México es lamentable. Casi 60% de las escuelas, nosotros podemos afirmar que son no escuelas porque no cumplen con lo mínimo necesario para... Las 15.000 los estudiantes tienen que acarrearla para lavarse. Además... y menos a las indígenas. Y mientras algunos maestros dan clases en salones en condiciones deplorables, otros marchan en la Ciudad de México en contra de la evaluación. Estos maestros que se oponen a la reforma educativa denuncian que no solo faltan salones de clase decentes. No han llegado boletas ahorita a las escuelas. ¿Por qué no dicen que no hay una infraestructura para que acabe el ciclo escolar? En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Pues entonces capacítame. No, ¿de qué me vas a evaluar? ¿Con qué cara? Entonces,
todo eso pues pone entredicho muchas de las intenciones de la mal llamada reforma educativa, que no es reforma educativa, sino que pues es una reforma laboral, ¿no? Y vamos a ver qué se dice de la reforma educativa, ¿no? Vayamos aquí. Fíjense nomás. Vean esto. El tema de la reforma educativa creo que tiene que eludir varias cosas. Una es, para atenderlo como tal, una es la simplificación. La reforma educativa no... Uno de los problemas que tenemos es que varias de las opiniones que expresan algunas personas no son docentes, no es un partido de fútbol. Lo ven desde fuera. Es una quisiera ver la experiencia que tienen algunos docentes a veces, una imagen o una metáfora en entredicho todo eso, ¿no? Yo creo que el que puede opinar más sobre educación pues es el propio maestro, los padres de familia, los alumnos, a los cuales no se les toma en cuenta, ¿no? Veamos este otro. Este es México. En los últimos años ha vivido graves escenarios de violencia que han dejado miles y miles de muertos y desaparecidos. Ahí está. El último escenario grave sucedió en Oaxaca, al sur del país. El 19 de junio del 2016, fueron asesinadas al menos 11 personas por... ¿Cómo es posible? De veras que todo eso... Policías federales y estatales, con armas de alto poder. A los maestros... En el intento por diluir una manifestación. Como si fueran delincuentes. Este conflicto ha dejado más de 60 presos políticos en el estado. Los maestros y pobladores se manifestaban contra la reforma educativa. ¿Qué mata a sus maestros? Como en muchos lugares del país. Pero ¿por qué maestros y ciudadanos se oponen a esta reforma? Veamos. En 2013, diputados y senadores aprobaron la reforma educativa por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. Lo hicieron protegidos por miles y miles de granaderos. Bueno, aquí solo pondremos unos cuantos. Las protestas ya existían, pero no les importó escuchar las voces de especialistas en el tema, maestros y padres de familia. ¿Para quiénes entonces estaban realizando la reforma? Es muy claro. Las voces que sí escucharon provenían de grupos empresariales como Mexicanos Primero y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos. Uno de los pilares de la reforma educativa es la evaluación a los maestros por lo menos cada 4 años. Esta evaluación pretende medir la idoneidad del maestro. Pero no toma en cuenta grado académico y experiencia, la calidad humana con los alumnos, ignora las diferencias culturales y socioeconómicas del país, por ejemplo, entre un maestro de un municipio de Nuevo León o un maestro rural en la Sierra de Puebla. El examen, además de largo y antipedagógico, está compuesto en su mayoría por preguntas sobre reglamentos y procedimientos burocráticos y no por contenidos académicos. La verdad es que uno de los grandes objetivos de la reforma educativa es someter a los trabajadores de la educación arrebatándoles su estabilidad en el empleo, con el pretexto de mantener solo a los maestros idóneos. La renuncia provocada y el despido masivo echará a la calle a decenas de miles de educadores. Pero, ¿quién evalúa a los maestros? Enrique Peña Nieto impulsó la reforma educativa. Sí, quien difícilmente se sabe las capitales de los estados, creía que Benito Juárez estaba vivo en 1969 y que no puede citar los 3 libros que marcaron su vida. Este hombre, preocupado por la educación, tiene la facultad de nombrar al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El INE, que evalúa a los maestros, es opaco y propenso a la corrupción. La evaluación que aplicará permitirá controlar y vigilar a los maestros al decidir su permanencia en el empleo. Los nuevos maestros serán despedidos sin responsabilidad para el gobierno, pues la ley deja fuera a tribunales de conciliación. De ahí pues entonces que es necesario articular esfuerzos, amigos, y desearles a todos ustedes, maestros, que de veras participemos ahora ante un cambio inminente de un gobierno. Tenemos que ser sensibles y hacerlo sensible a las necesidades educativas de los alumnos.
No podemos decir que un maestro nada más tiene que dedicarse a estar en el salón de clases. No. La educación tiene que ir un poco más allá. Y esa educación tiene que ser la que transforme las mentes de los niños, la que posibilite que este país sea más justo, ¿sí? De lo contrario, pues, ¿qué nos ganamos de palabrerías? No. Y lo único que quiero decirles a ustedes, amigos, es que en este día el maestro, a todos mis maestros que durante mucho tiempo estuvimos por ahí escuchando sus clases, sus regaños, ¿por qué no? Quiero decirles que muchas gracias a todos ellos. Sí. Y yo puedo decirles que de veras que sí es necesario que hagamos algo más, educar más, capacitarnos más, transformar más. En estos momentos es necesario articular esfuerzos y que todos pongamos la cuota de responsabilidad que nos ha tocado vivir en este momento histórico en nuestro país. Por eso, amigos, compañeros maestros, la invitación es esa, a que articulemos esfuerzos ahora o nunca. Para todos ustedes, queridos maestros, feliz día del maestro. Muchas gracias a todos los materiales a los cuales tuve que hacer referencia en YouTube y en el web. Cualquier sueño se puede lograr. Gracias por tus lecciones. Por tu paciencia y cariño. Gracias por enseñarme a orar. Nunca te olvidaré por lo importante que has sido en mi vida. Siempre te recordaré con mucho cariño, mi maestro de primaria, de secundaria, de preparatoria, de profesional. Gracias por inspirar mi vida. Te deseo que seas bendecido y que tu trabajo se reconozca. Muchas felicidades en tu día. Gracias, querido maestro.